Estamos estudiando desde hace varios domingos una serie basada en el libro de Pablo a las iglesias de Galacia, los Gálatas. Y es una serie denominada Libres. Y hoy me corresponde concluir esta serie. Así es que les animo, por favor, a sacar su lápiz, aprovechar la hojita que recibieron para tomar, si es que consideren necesario, algún apunte. Y espero que el Señor nos regale un muy buen tiempo de reflexión, que ojalá algo nuevo podamos llevar en nuestras vidas y que eso nuevo se exprese en esta semana que estamos iniciando. Les invito a orar. Dios amado, te damos gracias por este espacio que nos das para encontrarnos, para celebrarte a ti, celebrar a Jesucristo, para poder disfrutar el estar juntos, para acercarnos ahora a tu palabra. Señor, queremos pedir que tu Espíritu nos guíe, que nos alumbre, de manera que esta reflexión sea inspiradora para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, Carmen nos inspiró también en la reflexión respecto de la importancia de ser una comunidad que se apoya. Y hoy día el texto que quiero compartir con ustedes alcanza a tocar un pasaje que Carmen mencionó la semana pasada, que son los primeros 5 versículos del capítulo 6 de Gálatas. Y si alguno de ustedes vino el domingo pasado y hoy día se va a repetir alguno de esos puntos, por algo será. Y si alguien no vino, esperamos que esos puntos que se repiten valgan la pena y sean una inspiración también, aparte de lo nuevo que aparece hoy en la reflexión. Bien, les invito a ir a nuestro texto. Voy a leer los primeros 6 versículos. Hermanos, dice Pablo, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no sea que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Bien, resumo este extracto como ayúdense los unos a los otros. Ya hemos hablado al respecto en series pasadas. Pablo no está escribiendo a una persona en particular, ni siquiera a una iglesia en particular, a varias congregaciones, a un grupo. Y en este pasaje se hace un énfasis al ayudarse los unos a los otros. Haciendo una aplicación directa, sí. Tú debes ayudar al otro y también puedes saber que cuentas con la ayuda del otro. Es una señal de esta nueva comunidad. Y en este pasaje, Pablo hace referencia a una situación que es más común de lo que creemos. Preocuparnos por las personas que recaen.
En varias predicaciones se ha insistido que la iglesia tiene un distintivo en sus componentes, en sus miembros. Todos somos pecadores y pecadoras. De manera que quienes estamos aquí, si hay algo que nos distingue a todos nosotros, es que somos pecadores y pecadoras. Y con riesgo de reincidir, de recaer. Y en esta ayuda mutua, Pablo insta a los hermanos de Gálatas y a nosotros también hoy día, cuando vean que alguien está recayendo, acerquémonos y ayudemos. Pero sí nos dice, tengan cierta precaución. No vaya a ser cosa que el motivo de esa recaída sea también mi motivo de mi recaída. Porque si hay algo que nos distingue a todos es que somos pecadores. Y de repente por querer ayudar podemos salir trasquilados. De manera que hay que buscar estrategias para saber cómo ayudar y hacerlo con cuidado. Me encanta, por ejemplo, el ejercicio que realiza el equipo de pacificadores aquí en Encuentro con Cristo. Ellos están ayudando a personas que tienen problemas, que tienen conflictos, que manifiestan ser pecadores y que necesitan ayuda. Pero este equipo de pacificadores no lo hace una persona, lo hacen en pareja, lo hacen en equipo. Bueno, algo parecido a esto es a lo que está instando a hacer a los hermanos de Gálatas. Y Pablo apela, ¿no?, a quienes se dicen ser espirituales, a quienes se dicen estar guiados por el Espíritu. Ligerito vamos a hablar más de eso. Así es que al ayudarnos unos a otros, hagámoslo pero con autocuidado. Sepamos que también estamos en riesgo y por otro lado, tener cuidado de nosotros mismos cuando en nuestra mente o en nuestro acercamiento haya arrogancia. Cuando nos acercamos a la persona que está cayendo, que no le está yendo bien, que está tomando malas decisiones y llegamos mirándolo hacia abajo y no mirándonos a nosotros sabiendo que también somos pecadores, que también vivimos con el riesgo de la reincidencia. Así es que hay un doble consejo para los que quieren ayudar a los otros. Tengamos cuidado, pero hagámoslo. Tengamos cuidado de nosotros mismos y tengamos cuidado también porque detrás a veces de la reincidencia está Satanás, la fuerza de las tinieblas. Y ahí hay lucha. De manera que no lo hagamos solos, hagámoslo en comunidad. Pero ojo, ayúdense los unos a los otros. ¿Por qué quiero insistir en esto? Me ha tocado escuchar de repente personas que les gusta mucho ayudar a otros, pero no les gusta recibir ayuda. Y en buen chileno, eso no me causa buena espina. Me ha pasado a veces personas que me han dicho, no, a mí me gusta ayudar, pero no me gusta que me ayuden. Me gusta aconsejar, pero yo no necesito consejo. Me gusta visitar, no, pero a mí no me visiten, es que no, tengo algo en mi casa, en mi metro cuadrado y no sé, soy así. Hay que tener cuidado. En la invitación, el ánimo, la orden de Pablo es ayúdense los unos a los otros. De manera que cuando ayudemos, sepamos también que nosotros necesitamos ayuda, una ayuda recíproca. También la invitación, aquí en el pasaje que acabo de leerles, la invitación es a vivir en la ley de Cristo. Dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo no es otra cosa que vivir como Cristo vivió. El ejemplo nos dejó los evangelios, el Nuevo Testamento nos da señales respecto del objetivo de su misión, de su vida y cómo Él quiere que vivamos.
al ayudarnos los unos a los otros, tenemos un modelo, tenemos un parámetro, y ese parámetro es Jesucristo mismo. La ley de Cristo no es otra cosa que vivir como Cristo mismo nos enseñó. Ayúdense los unos a los otros, soportándose las cargas, de esta manera van a cumplir la ley de Cristo, dice Pablo. Y algo interesante que de repente uno lo puede pasar por alto, en el verso 6 dice: el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Eso es un tema que generalmente a los pastores nos cuesta trabajar, porque en la ayuda mutua también hay roles distintos. Y en el contexto de los Gálatas habían hermanos y hermanas probablemente que se dedicaban a la enseñanza. Y la invitación de Pablo es a los hermanos que reciben enseñanza que también sostengan, compartan en el sostenimiento de estos hermanos que renuncian a su pega, que renuncian a sus posibilidades, a lo mejor de trabajar, para dedicarse a la enseñanza. Es algo que podríamos pasar por alto, pero es parte de esta ayuda mutua. 3 elementos. Ayúdense los unos a los otros con autocuidado. Recuerden que el ayudarse los unos a los otros no es otra cosa que expresar el modelo de vida que Jesús nos dejó. Y tercero, recuerden que el ayudarse los unos a los otros también implica tener un compromiso con las personas que forman parte de un ministerio cristiano. En este caso, las personas que trabajan, por ejemplo, en el staff de nuestra iglesia. ¿Cómo nos comprometemos? ¿Cómo ayudamos? Siguientes versículos, versos 7 al 10. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos de la fe. Antes de tratar de llegar al meollo de este enunciado, quiero hacer algunos alcances respecto de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha eran 2 procesos elementales conocidos probablemente por todos los destinatarios de Gálatas. A lo mejor para algunos de nosotros el concepto de siembra y cosecha son conceptos poéticos, conceptos que solamente conocemos a través de los medios. A nosotros nos llegan los productos procesados. Comemos arroz, el pan ya llega listo, pero no tenemos idea cuál es el proceso que hay desde la siembra hasta la cosecha. Por otro lado, Pablo pareciera ser que está apelando a un refrán que era muy común en esa época. Lo que siembras, vas a cosechar. Hasta el día de hoy es un refrán, pero que se ha ido perdiendo porque justamente ya las nuevas generaciones no saben mucho de qué significa la siembra y de qué se trata la cosecha. Incluso algunos enunciados de Pablo son muy reiterativos con estos 2 términos. Por ejemplo, el que siembra escasamente segará o cosechará. El que siembra generosamente segará o cosechará. Es muy común. La Biblia habla mucho de siembra y cosecha. Jesús también en sus enseñanzas usó estos 2 procesos. La siembra no se da de manera instantánea con la cosecha. La siembra implica también tener claridad respecto de qué semilla es la que voy a sembrar. Hay semillas que son parecidas. Hay semillas a las que los agricultores les denominan vanas. Dicen, esta semilla está vana, porque puede ser que sea una semilla añeja.
Y la sorpresa, ¿cuándo se ve? ¿Cuándo nos damos cuenta de cómo fue la calidad de nuestra semilla? En la cosecha. Y hay procesos de cultivo que duran 6 meses, algunas hortalizas duran 30, 40 días. Incluso si estamos hablando de frutas, eso puede demorar años en poder saber si efectivamente el damasco que yo sembré primero y después trasplanté era el damasco que yo quería. Y a lo mejor salió un damasco distinto, un damasco silvestre. Bueno, y pasa también que hay semillas parecidas y cereales parecidos. Y incluso podemos jactarnos a la hora de la siembra, qué linda está mi siembra. Por ejemplo, me pasa con el trigo y con la avena. Soy agrónomo y hasta el día de hoy no sé distinguir cuando está brotando el pasto cuál es el trigo y cuál es la avena, porque son muy parecidos. Y uno dice que de repente algunos agricultores parapillanos me decían, ¿qué le parece mi trigal, don Jorge? Precioso. Y después me decían, no es trigo, es avena. ¿Ya? Es como la prueba que le hacen al que viene de la ciudad. Y uno puede jactarse y decir, yo he sembrado y esto está fantástico, pero todo se va a ver, todo se va a comprobar hasta que llega el día de la cosecha. No se engañen ustedes, dice Pablo, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Anteriormente, Pablo en Gálatas 3:1 les dice, ¿quién los ha hechizado? La comunidad a la que Pablo le está escribiendo es una comunidad que no ha tomado buenas decisiones o no está yendo por el mejor camino. Y pareciera ser que ellos creen estar sembrando algo fantástico, pero parece que no es tan así la cosa. Y es más, Pablo les dice de que de Dios no podemos burlarnos. Mientras nuestras semillas no germinen y las plantas no fructifiquen, será la cosecha la que revelará lo que sembramos. Como ya les decía, hoy podemos jactarnos de ser muy buenos sembradores. Podemos jactarnos de ser una persona que hace muchas cosas buenas. No, mi iglesia es fantástica. Mi iglesia hace esto, esto, esto. Yo en mi iglesia hago esto, esto, esto. Y todo indica que mi siembra es fenomenal. Pero en la cosecha nos vamos a dar cuenta de si es fructífero o no es fructífero, si las decisiones que tomamos para lo que nosotros entendimos por siembra fueron las correctas. Viene la revelación de la cosecha. Quienes corremos el riesgo de tener una percepción sobrevalorada de lo que somos, el riesgo de jactarnos de ser buenas personas, buenos cristianos, de ser muy espirituales. Daremos la impresión externa que estamos sembrando bien, aunque internamente sabemos que no lo estamos haciendo tan bien. Y a la hora de la cosecha se verá qué fue lo que sembramos en nuestra familia, en nuestra forma de vivir, cuando las circunstancias no sean las mejores, ¿qué saldrá a la luz? Hermanas y hermanos, de Dios no podemos burlarnos. Nuestro exterior sí lo podemos manejar, pero en algún momento nuestro interior saldrá a la luz. Y es lo que Pablo quiere que quede bien claro. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Si siembras, dice, en función de tus malos deseos, recogerás cosecha de muerte. Si siembras en el Espíritu, recogerás cosecha de vida eterna. La pregunta que me hice, ¿cuándo uno siembra en los malos deseos?
Bueno, el domingo pasado Carmen nos explicó claramente respecto de eso. No obstante, un pequeño resumen: cuando complacemos nuestros malos deseos, cuando los acariciamos y en vez de crucificarlos, les permitimos a estos malos deseos que nos gobiernen, ya empezamos una siembra que no es en el espíritu. Otras versiones hablan la siembra de la carne. ¿Y qué cosecha aparece? La decadencia moral, y vamos de mal en peor hasta llegar a la muerte espiritual. Sí hay riesgos. Y esta palabra del Señor por algo se está dando hoy. ¿No será que estamos sembrando en malos deseos? Y por otro lado, ¿qué es sembrar en el espíritu? Sembrar en el espíritu son aquellos pensamientos y acciones que buscan concentrarse en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, en llegar a decir como dijo Jesús: me agrada hacer tu voluntad, Señor, porque nos hemos dejado gobernar por el Espíritu de Dios. Nos hemos dejado gobernar por lo que dice su palabra. Me agrada hacer tu voluntad. Cuando hablamos de hacer la voluntad del Señor, ¿qué sensación viene en ustedes? ¿De peso? ¿De ley, como a los Gálatas? ¿O de agrado? Y decimos: ¿cómo me agrada hacer tu voluntad, Señor? Hermanas y hermanos de Encuentro con Cristo, ¿qué libros y revistas estamos leyendo? ¿Nos llevan a la muerte o nos llevan a la vida eterna? ¿Qué páginas y portales son los que estamos acostumbrando a visitar ahora en Fiestas Patrias, que tuvimos tiempo? ¿Dónde estuvo nuestra mente conectada en estos días? ¿Qué portales visitamos? ¿Qué tipo de amistades son las que estamos cultivando? ¿Estamos sembrando en el espíritu o sembrando en la carne? ¿Qué actividades de tiempo libre practicamos? ¿Sientes que agradamos a Dios con estas prácticas o sientes que cuando haces estas prácticas de tiempo libre te alejas de Él? Y creo que en tu interior sabes responder a esa pregunta. Creo que sabemos, pero a veces, perdonen la expresión, nos hacemos los lesos. Pablo dice: al Señor no lo puedes engañar. Dios no puede ser engañado. Estamos leyendo la Biblia y creciendo en el conocimiento de la voluntad que Dios tiene para ti y para mí. ¿Te congregas o te las arreglas tú solito? ¿Te congregas verdaderamente? ¿Eres parte de una comunidad en donde nos ayudamos los unos a los otros? ¿O solo asistes a la iglesia? Luego Pablo hace énfasis en hacer el bien. En otras palabras, hacer el bien es sembrar con bastante semilla, sembrar en el espíritu. Es hacer el bien en todo lo que está a nuestro alcance, y la invitación de Pablo es a no desanimarnos. Trabajemos duro en hacer el bien. Hagamos el bien a todos y partiendo por casa, la familia de la fe. La ley de Cristo es hacer el bien. Ser como Cristo. Hagámoslo. ¿Cómo está nuestra siembra en casa? De repente me toca escuchar a algunos papás un poco desanimados porque ya sus hijos están grandes y sienten que lo que han sembrado pareciera ser que fue mala semilla. Pero siento en esta mañana también decirle a esos papás: esperen con paciencia. Ya llegará el tiempo. Ya llegará el tiempo. Y que pídanle al Señor también, al Señor de la cosecha, que dirija
esa siembra. A veces no lo hacemos de la mejor manera, pero sé que para muchos papás hoy día es todo un tema. ¿Estaremos sembrando bien la semilla del Evangelio en nuestra familia, en nuestros hijos? Porque eso en la práctica, ¿cuándo vamos a evaluar esa cosecha? Cuando ellos estén tomando sus propias decisiones. Es un proceso largo. Y no podemos juzgar a los otros, a los que están a nuestro lado y decir, seguramente fuiste un mal papá. Seguramente fuiste un legalista como los Gálatas. Por eso tus hijos son así. El Señor dice, tengan cuidado de no creerse el cuento de compararse con los demás. Pero esperemos con paciencia. Esperemos con Cristo. Quiero compartirles, siento en mi corazón de compartir estas palabras de ánimo, porque con muchas familias de mi iglesia escucho de repente este temor, esta ansiedad de ver que mis hijos, que mis nietos, pareciera ser que no fueron la semilla que yo esperaba ver, que cosechara, o sea, que diera un rendimiento del 20, del 30, del 100 por uno. Hacer el bien no es una tarea fácil. Puede incluso ser una tarea ingrata que requiere aprendizaje, que requiere trabajo en comunidad, requiere enseñanza y, por supuesto, la orientación y el señorío del Espíritu de Dios. Es por eso que al inicio de este capítulo, Pablo dice, le estoy escribiendo a los espirituales, a los que se dejan gobernar por el Espíritu de Dios. Por favor, ahora sí quiero pedir que me levanten la pantalla un ratito. Por favor, me esperan unos segunditos. Me siento como en una lectio divina. Ese es un ejercicio espiritual que hemos aprendido en nuestro retiro Sinapsis. No voy a dar más detalles para que al futuro retiro se inscriban y vayan, pero es, así de manera resumida, es meditar la palabra en un contexto distinto. El verso 11, del verso 11 al 13, creo que nos inspirarán de una manera muy especial al hacerlo con la cruz descubierta y a mí sobre todo hacerlo al lado de la cruz. Dice así, miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. En otras palabras, Pablo quiere resaltar, está remarcando el texto. O sea, en el verso 6, ustedes en su Biblia deberían ponerle destacador a esta parte, porque Pablo dice que lo está escribiendo con letra grande de manera que no se nos pase desapercibido, sino que sea un punto central en la reflexión de hoy. Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Esos que quieren obligarlos a circuncidarse, lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen con todo lo que la ley dice. En cambio, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. El libro de Gálatas está escrito
justamente para evitar que la iglesia siga en pos de una estructura legalista en donde hay un grupo de fieles que está insistiendo en que hay que hacer ciertos ritos, sobre todo el rito de la circuncisión, para poder alcanzar el favor de Dios. Y Pablo es tajante y les advierte y les dice a los Gálatas, no es así. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay gente que le es más fácil seguir una subcultura religiosa, una subcultura legalista? Y ya en sesiones pasadas, sobre todo los que venimos del mundo evangélico, conocemos bastante de la subcultura religiosa, la subcultura evangélica o la subcultura canuta. De manera que esta carta a los Gálatas hace casi 2000 años atrás también es una carta contemporánea para nosotros, porque es común que en algunos sectores de la iglesia aparezcan ciertas corrientes con ciertos legalismos y esos legalismos se transformen como el requisito para alcanzar el favor del Señor. ¿Y por qué aparecen estas personas? Parece que hay personas que les gusta vivir en una subcultura religiosa en donde quieren quedar bien con todo el mundo. Nunca quedan mal con nadie. Es una de las razones por las que Pablo acusa a estos judaizantes. Esta gente no quiere quedar mal con nadie. No quieren ser además perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Probablemente estas personas les detesta o les complica saber que en ese lugar debieron haber estado ellos. Y sin embargo, en su lugar estuvo Cristo. Cuando vemos la cruz, para nosotros es un símbolo de algo que aconteció. Pero en una cruz como esta, Jesús murió por ti y por mí. Y quien debió haber estado ahí, fuiste tú y yo. Y eso a algunas personas les complica la vida. No lo aceptan. Incluso estando en nuestro medio. Y es mejor quedarse con ciertas normas y cumplir esas normas y ser parte de un grupo social en donde se pasa bien, donde incluso puedes tener un estatus, puedes tener entretención, pero hasta ahí llega todo. Y Pablo se opone tenazmente a eso. Por otro lado, ser consecuentes con lo que decimos creer respecto de lo que pasó aquí, también nos hace partícipes de lo que la cruz significa y significó para Cristo, el sufrimiento. Algunos cristianos quieren vivir una fe ausente del sufrimiento, ausente de la humillación, del desprecio, de la vergüenza que significó para Cristo estar en esa cruz. Y Jesús nos advirtió, el que me siga, tome también su cruz. Y pareciera ser que hay personas a las que no les acomoda eso, y es por eso que es mejor quedarse en un estándar, en un sistema, en un convencionalismo religioso, y hasta ahí llega mi fe. Verso 14 y 15 dice, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Nuevamente destaco 3 elementos que creo que para Pablo son cruciales cuando él habla de la cruz.
Cuando veamos la cruz, recordemos, ahí debiste haber estado tú y yo. Y Jesús tomó nuestro lugar. La cruz significa también una característica del pueblo cristiano, de los seguidores de Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. Recordemos eso. Seguir a Cristo no es una opción barata. No estamos exentos de problemas, de enfermedades, de ingratitudes, de injusticias, por causa de la justicia, por causa de hacer el bien. Hermanas y hermanos, si hacen el bien, no necesariamente les va a ir bien. Eso es la cruz. De manera que cuando miremos la cruz, acordémonos de eso. Si hacemos el bien, no necesariamente nos va a ir bien. A Jesucristo no le fue bien. Jesucristo murió en la cruz por hacer el bien. Y ese es nuestro modelo. Es una locura, ¿no? Pero no nos quedemos solamente ahí. Dice, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados, cumplir la ley. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Algo fenomenal me genera este verso, porque hace mención al evangelio de la nueva creación, que es el evangelio que proclamamos. En la cruz de Cristo, el día en que Cristo es crucificado por ti y por mí, se instaura, se establece el evangelio de la nueva creación. La primera creación cayó, sucumbió delante del pecado. Nadie podía, ningún ser humano podía, al cumplir la ley, restaurar esa caída. Es Dios mismo quien decide restablecer relaciones aquí en la cruz. De manera que para nosotros aquí en la cruz se instaura ahora una nueva era, la era de la nueva creación. No solamente para nuestras vidas, sino para todo el cosmos. Estamos viviendo el tiempo del favor del Señor. De manera que también la cruz para mí y ojalá para ustedes refleje eso. El evangelio, la buena noticia de la nueva creación. Mi humanidad, mi pecado queda clavado en esta cruz. Ahora, en Gálatas, Pablo nos aclara, cuando Dios nos ve por medio de Jesús, nos ve santos. Está la justificación de por medio. Algo increíble. De manera que ojalá podamos decir, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá sea una inspiración para recordar que nuestras vidas son vidas que a partir de la cruz han sido transformadas por la obra y gracia de Dios. Finalmente, Pablo le dice a los Gálatas, reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del Israel de Dios. De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús. Hermanos y hermanas, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Amén.
El deseo de Pablo es que quienes comprenden esta regla, esta nueva ley, y los que componen el pueblo elegido de Dios, su iglesia, tengan paz, reciban y den misericordia. Y quien escribe, que es Pablo, lo hace con la autoridad del sufrimiento por causa de Cristo. Para él ya no vale la circuncisión como una señal externa. La señal externa de un seguidor de Cristo es el sufrimiento por causa del Evangelio, por causa de querer hacer el bien. Y Pablo, como siempre, culmina deseando a sus lectores que nuestro Señor Jesucristo derrame este amor inmerecido sobre todos nosotros. Amor inmerecido, que no se nos olvide, porque gracias a su obra en la cruz es que nosotros hoy día podemos estar celebrando este amor que se derrama y se sigue derramando en nosotros. Hermanas y hermanos, ¿qué define tu fe? Cuando te preguntan, ¿tú qué crees? ¿A dónde apelas a la hora de responder? ¿A tu subcultura evangélica? ¿O al evangelio de la nueva creación? ¿Qué se verá a la hora de la cosecha? ¿En lo que ya has sembrado? ¿En lo que ya estás cosechando? ¿En tu persona? ¿En tu familia? ¿En tus relaciones? ¿En tu forma de ver la vida? ¿En tu cosmovisión? ¿Te hace feliz la vida cristiana? ¿Tienes el sentimiento de plenitud o estás aquí con el temor? Recién cantábamos, ya no soy esclavo del temor, porque a través del evangelio de la nueva creación soy hijo o eres hija de Dios. ¿Sientes la fuerza de la semilla del evangelio? ¿Cómo crece en ti? ¿Cómo se va transformando? ¿Cómo germina? ¿Cómo empieza ya a dar frutos? ¿Cómo ya empieza a dar semillas? ¿Sientes esa fuerza, esa pasión? Esa pasión que deja el sufrimiento de lado. ¿Qué importa si hay enfermedad? ¿Qué importa si las cosas no van bien? Mi motor es otro. Hermanas y hermanos, ¿de qué manera la gracia de Dios transforma tu espíritu? ¿Es el amor la centralidad de tu comprensión de lo que Dios quiere de ti? Probablemente varios me van a decir, sí, yo amo. ¿Pero a quiénes amas? ¿Solo los que te aman? ¿Y los que no te aman, los amas? Estamos hablando de gracia, de misericordia. Así como has experimentado un amor inmerecido y transformador, ¿experimentas también este amor inmerecido con quienes no lo merecen? A lo mejor en esta semana volvemos a la realidad en donde tenemos que estar con gente que según nuestra percepción no merece mi amor. Es más, merece mi juicio. No estamos ajenos al mundo real. ¿Cómo vas a aplicar la enseñanza que hoy recibiste? Amor inmerecido. ¿Recibiste? Amor inmerecido, da. Eso es identificarse con la ley de Cristo. A lo mejor alguno de ustedes está en un juicio esta semana. A lo mejor alguno de ustedes está en situaciones conflictivas, tiene que arreglar cuentas en su trabajo. A lo mejor hay situaciones tremendas en tu familia y no estás dispuesta a perdonar. Hoy día la palabra del Señor nos llama a identificarnos con la ley de Cristo.
no con la ley de este mundo. La palabra del Señor nos invita a sembrar en el Espíritu, no de acuerdo a los pensamientos humanos o a la carnalidad o al contexto del pecado. ¿Qué componentes ahora incorporaré a mi agenda para vivir en la dimensión del Evangelio de la nueva creación? En la cruz, para ti y para mí ha comenzado el Evangelio de la nueva creación. Una característica de esto es lo nuevo, lo novedoso, lo que trae vida, lo que posee amor, lo que inspira paz, lo que implica reverencia a Jesús, quien en esa cruz lo dio todo para que tú y yo vivamos. ¿Cómo la respuesta a esto lo transformamos en agenda personal y en comunidad haciendo el bien? Hagamos el bien. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de una subcultura religiosa, de legalismos. Hermanas y hermanos, somos libres. Gálatas nos invita a reflexionar en eso. Somos libres. Qué fantástico. Libres para amar, para hacer el bien, para identificarnos con la cruz de Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga y que derrame esa gracia, ese amor inmerecido en cada uno de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere profundizar, quiere tener un tiempo especial con el Señor en oración, una vez que haya concluido este servicio, les invitamos a pasar aquí adelante. Hay hermanas y hermanos que están dispuestos a acompañarles en esta ayuda mutua, ¿no? Para poder orientar, para poder canalizar esta necesidad de querer estar más cerca del Señor. Ya no soy esclavo del temor, de la ley, de la religiosidad, de los esquemas del mundo evangélico o religioso. Somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga.